La humillación inolvidable. Controle a su monstruo. El 18 de mayo. La fecha que estaba grabada a fuego en mi corazón, para celebrar la vida de mi pequeña, la que se convirtió en el día en que mi mundo, y el de mi hija, Sofía, se hizo añicos en un parque hundido de la Ciudad de México. A las 4:30 de la tarde, lo que debía ser la fiesta más feliz del 6º cumpleaños de mi niña, mi luz de esperanza, se transformó en la peor pesadilla que una madre podría vivir. Una mujer, Fernanda Domínguez, me gritó con un desprecio tan brutal que aún hoy, al recordarlo, siento el frío en el alma. ¿Qué hace esta niña enferma? Controla a tu monstruo. Está arruinando nuestra fiesta. Me gustaría saber desde dónde nos acompañan hoy y si son madres o padres de un niño neurodivergente. Sus historias también importan. Mi hija Sofía, con solo 6 años, es un torbellino de amor puro con TEA nivel 3. Ella no es verbal. Su comunicación se da a través de su iPad, pero su alegría es contagiosa. Tiene una conexión especial con los globos. Es su forma de explorar el mundo, de sentir, de existir, y a veces los muerde con una dulzura inocente que derrite mi corazón. Cuando está feliz, corre en círculos, un baile de pura emoción. Pero si tocan sus cosas, o si el mundo se vuelve demasiado ruidoso o intrusivo, emite un grito agudo que es su forma de decir, ya basta. Y es la criatura más cariñosa que existe. Abraza a todo el mundo con una fuerza que te desarma. Esa tarde, mi Sofía, con su vestido de fiesta y su inocencia desbordante, solo había mordido accidentalmente un globo. Uno de esos globos brillantes de la fiesta contigua, una celebración pomposa con un show de payaso y mago, llena de niños neurotípicos y un derroche de 50,000 pesos. Mi fiesta, en cambio, era modesta, planeada con amor durante 2 meses, en un área de picnic reservada con permiso, con decoración sensorial amigable y un pastel sin gluten y caseína para mis 10 pequeños invitados, 5 de ellos también con TEA. Sofía, en su pura curiosidad, corrió hacia los globos de ellos, esos colores brillantes que la hipnotizaban. Tocó uno, lo mordió, como hace ella, y ¡pum! El globo explotó. Era un sonido inofensivo, pero desencadenó un infierno. Fue entonces cuando Fernanda Domínguez, la líder de aquel grupo de 20 madres, esposa de un político, se abalanzó sobre nosotras con esa furia desmedida. Controla a tu monstruo. Está arruinando nuestra fiesta. Su voz vibraba con un odio palpable, como si mi hija fuera la plaga. Yo, Ana Cristina Rojas, una madre de 36 años, residente de la Colonia del Valle, me acerqué para disculparme. Mi voz apenas un susurro frente a la avalancha de su ira. Intentaba calmar la situación, proteger a mi hija, mi mundo entero. Pero la crueldad no tenía límites. Justo en ese momento, Sofía, en su naturaleza inocente y cariñosa, se acercó a uno de los niños de la otra fiesta y lo abrazó. Un abrazo de pura bondad. Y fue entonces. La madre de ese niño, con un gesto de repugnancia indescriptible, la empujó. Empujó a mi Sofía. Mi pequeña cayó al suelo, su cuerpo frágil raspándose contra el cemento. Un hilo de sangre brotó de su rodilla, un rojo vibrante y doloroso contra su piel pálida. Y en ese instante, al ver a mi hija en el suelo, llorando de miedo y dolor, sentí como el mundo se me venía encima. Era un abismo de indignación, de impotencia. Mi niña sangrando, humillada, rechazada. Lo supe en ese momento de desolación absoluta, fue el inicio de una guerra. Una guerra que nunca pedí, pero que juré ganar con la frente en alto. Por Sofía, por todas las Sofías. La celebración del 6º cumpleaños de Sofía. 2 meses de planificación, cada detalle pensado con amor. Habíamos reservado el área de picnic en el corazón del Parque Hundido, aquí en la Ciudad de México, un espacio que prometía ser nuestro pequeño santuario de alegría. La decoración era sensorial amigable,
con texturas suaves y colores pastel, nada que pudiera sobreestimular a mi pequeña. El pastel era sin gluten ni caseína, cuidadosamente preparado para ella y para los 10 amiguitos que invitamos, 5 de ellos también con TEA. Yo, Ana Cristina Rojas, soñaba con ver a Sofía correr en círculos de pura felicidad, como solo ella sabe hacerlo. Nunca imaginé que ese sueño se transformaría en mi peor pesadilla. Si esta historia te está conmoviendo y quieres conocer más relatos de madres guerreras como yo, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias de lucha y superación. A las 4:30 de la tarde, mientras Sofía comenzaba a explorar las texturas de la mesa, un infierno silencioso y luego ruidoso se desató. Justo en el área contigua, un grupo de 20 madres había montado una fiesta que parecía salida de una revista de lujo. Un evento de unos 50.000 pesos, con show de payaso, mago y al menos 30 niños neurotípicos corriendo de un lado a otro. Y ahí estaba el problema. Globos, muchísimos globos, de todos los colores, flotando y brillando bajo el sol de mayo. Sofía, mi dulce Sofía, tiene una obsesión con los globos. Es una forma de explorar, de interactuar con el mundo. Sus ojitos se encendieron, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ellos, con esa manera tan suya de moverse, tan ligera. Alcanzó uno, lo sujetó con sus pequeñas manos y, en su inocente forma de explorar el mundo, lo mordió. El globo explotó. Un simple estallido, que para ella era una sorpresa, para otros fue el detonante de la barbarie. De pronto, una voz estridente rompió la armonía del parque. Era Fernanda Domínguez, una de esas mujeres que se cree dueña del mundo, esposa de un político, liderando el grupo. Salió de su mesa como un torbellino, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué hace esta niña enferma?», gritó con un desprecio tan vil que me heló la sangre. «Controla a tu monstruo. Está arruinando nuestra fiesta». Monstruo. Mi Sofía, mi hija de 6 años, llamada monstruo por morder un globo. Mi mundo se paralizó. Me acerqué a Fernanda, con el corazón en la garganta, tratando de mantener la calma. «Señora, disculpe, mi hija tiene autismo. No fue intencional», intenté explicar, la vergüenza y el miedo mezclándose en mi voz. Pero antes de que pudiera terminar, algo más sucedió. Sofía, que es extremadamente cariñosa, que abraza a todo el que se le acerca como muestra de afecto, vio a uno de los niños de la otra fiesta cerca, y en su inocencia, lo abrazó. Lo que vino después fue un golpe que se me clavó en el alma. La madre de ese niño, una mujer de expresión dura, reaccionó con una violencia que me dejó sin aliento. Sin un segundo de duda, empujó a mi hija. Así, sin más, con sus propias manos, empujó a mi pequeña. Sofía, tan frágil, cayó al suelo con un grito agudo de sorpresa y dolor. Vi cómo su rodilla se raspaba contra el concreto, la sangre brotando de la herida, manchando su vestidito de cumpleaños. Mi hija, tirada en el piso, sangrando, por la crueldad de una adulta. En ese momento, las 20 madres, como un cardumen de pirañas enloquecidas, nos rodearon. Sus caras, antes risueñas, ahora eran máscaras de furia y asco. Los gritos se multiplicaron, creando un coro de deshumanización. «¡Fuera de aquí!», bramaban. «¡Esto es un parque paranormales!», exclamó otra, con una mirada de repulsión que me hizo sentir sucia. «¡Llévate a tu retrasada!». Mi impotencia era absoluta. Intentaba levantar a Sofía, protegerla, pero la ola de odio era demasiado grande. La agresión no se detuvo ahí. Su ira se volcó sobre lo poco que teníamos. Con un estruendo, aventaron nuestro pastel de cumpleaños al piso, destrozando la modesta pero hermosa creación que con tanto cariño habíamos horneado. Las decoraciones, mis sencillas flores de papel y guirnaldas, fueron pisoteadas, rotas sin piedad. Todo, absolutamente todo lo que representaba la celebración de Sofía,
fue destruido ante nuestros ojos. Mi pequeña Sofía, en el suelo, rodeada por el caos y el odio, entró en una crisis total. Sus gritos, que antes eran de alegría bajo el agua o al aletear, ahora eran agudos, desgarradores, un eco de terror que me rompía el alma. Sus movimientos repetitivos se intensificaron. Su cuerpo se sacudía incontrolablemente. Estaba aterrorizada, humillada, herida. Y yo, su madre, solo podía abrazarla en medio de esa turba enardecida, sintiendo una impotencia brutal, un dolor que se clavaba más hondo que cualquier puñal. Ese no fue un cumpleaños, fue un campo de batalla. Un campo de batalla donde la inocencia de mi hija se enfrentó a la crueldad más vil, y mi corazón de madre se destrozó viendo cómo la atacaban sin piedad. La situación, que ya era un circo de gritos y desprecio en el parque hundido, se volvió completamente insostenible. Fernanda Domínguez, la autoproclamada líder de esas 20 madres, la misma mujer que me había insultado y cuya fiesta valía 50,000 pesos, no se conformó con la humillación verbal y la destrucción de la modesta celebración de mi hija. Su furia escaló a un nivel de barbarie que aún me deja sin aliento. Para que no te pierdas el desenlace de esta increíble historia y las próximas que tenemos para ti, asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Es gratis y nos ayuda mucho. Con el rostro desfigurado por la ira, los ojos inyectados en sangre y una expresión de desprecio puro, Fernanda Domínguez se abalanzó sobre mí. No hubo advertencia, solo la fuerza brutal de su empujón. «Lárgate o te saco a golpes», me gritó, con una voz que era más un rugido animal, mientras me hacía tambalear hacia atrás. Sentí el impacto en mi pecho, un dolor sordo que me quitó el aire. Apenas pude recuperar el equilibrio cuando, sin soltarme, extendió una de sus manos y me jaló del cabello con una fuerza desmedida. Sentí el tirón en mi cuero cabelludo, un dolor agudo y punzante, como si intentara arrancarme la cabeza. Era la imagen viva de la crueldad, de la deshumanización que puede alcanzar una persona. Mientras yo luchaba por mantener la compostura, intentando liberarme de su agarre, el horror se profundizaba a mi alrededor. Sofía, mi pequeña de 6 años, seguía tirada en el suelo, la rodilla sangrando, su crisis severa amplificada por la violencia que se desarrollaba ante sus ojos. Sus llantos, antes agudos y repetitivos, ahora se volvían desgarradores, un eco de terror que me partía el alma en 1000 pedazos. No podía protegerla como quería, no podía calmarla porque yo misma estaba siendo atacada, humillada físicamente, en medio de un parque público, a plena luz del día. Y la escena, que ya era una pesadilla, empeoró. Para nuestra desesperación, otras madres de su grupo, envalentonadas por la agresión de Fernanda, se unieron a la barbarie. No solo nos rodeaban, ahora empezaron a patear y destrozar las pocas pertenencias que aún quedaban en el suelo. La cobija que habíamos tendido, los juguetes que con tanto esmero había elegido para Sofía, incluso la bolsita con sus medicinas. Todo fue pisoteado y pateado con desprecio. Los restos de nuestro pastel, ya en el suelo, se mezclaban con la tierra, un símbolo de la destrucción de un día que debió ser de pura alegría. Era una escena de caos y barbarie que se desarrollaba a la vista de todos, en el corazón de la colonia del Valle. Me sentía completamente desamparada, impotente. Mi hija, mi Sofía, la más inocente de todos, estaba sufriendo un ataque brutal, físico y emocional, y yo, su madre, estaba siendo agredida mientras intentaba, con mis últimas fuerzas, escudarla de tanto odio. Nunca, ni en mis peores sueños, imaginé que la crueldad humana podía llegar a tal extremo, desatándose contra una madre y su hija neurodivergente por un globo. Pero en ese momento, rodeadas por una turba de mujeres enardecidas, la violencia física se hizo real, palpable, y me prometí que esta humillación brutal, no quedaría impune. Era el punto más bajo, el momento en que mi determinación para luchar por mi hija se cimentó para siempre.
En medio de la brutalidad desenfrenada, mientras Fernanda Domínguez me jalaba el cabello y mi Sofía gritaba en el suelo, sangrando, con los ojos vidriosos por el pánico, sentí que la barbarie no tenía límites. Las otras madres pateaban nuestras pocas pertenencias, los restos del pastel destrozado, nuestra decoración hecha jirones. Estábamos solas, mi pequeña y yo, en el infierno que se había desatado en el parque hundido. Comparte este relato con otras madres atípicas. Juntas, somos más fuertes y podemos generar un verdadero cambio. Mi visión estaba nublada por las lágrimas y la humillación, mi cuerpo adolorido por los empujones, pero en un instante de claridad, levanté la vista, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Y fue entonces cuando, como un milagro en medio del caos, empecé a darme cuenta de que no estábamos tan solas como creía. Lo que aquellas agresoras, en su furia ciega y su arrogancia, desconocían era que el destino había puesto en nuestro camino a personas clave, ángeles inesperados que serían la balanza de la justicia. 5 padres, que habían estado paseando por el parque con sus propios hijos, no solo eran testigos mudos de la atrocidad. Sus teléfonos celulares, discretamente levantados, grababan cada segundo de la humillación y la violencia. Los vi, los destellos de las pantallas, la fría lente capturando la crueldad. Luego, mi mirada se posó en el oficial Carlos Martínez, el policía del parque. Él había estado observando la situación desde la distancia, con una expresión de creciente alarma, y ahora, con pasos firmes, comenzaba a acercarse. Pero la sorpresa no terminó ahí. Entre la multitud que se había aglomerado por el escándalo, distinguí a una mujer que, con una profesionalidad instintiva, sacó su teléfono y apuntó hacia Fernanda. Era Laura Gómez, reportera del telediario, y estaba disfrutando de su día libre. La ironía era palpable. La justicia mediática estaba a punto de activarse. Y como si el universo conspirara a nuestro favor, entre los curiosos que presenciaban la escena, estaban 3 abogados, los licenciados Miguel Ángel Soto, Patricia Morales y Javier Ramos. Sus rostros reflejaban horror e indignación, y vi cómo intercambiaban miradas, una señal inequívoca de que estaban procesando la injusticia y no dudarían en intervenir. Esos ángeles inesperados, esos testigos silenciosos que de pronto adquirieron voz y acción, serían cruciales. Su presencia, la certeza de que el horror no quedaría impune, encendió una pequeña llama de esperanza en mi corazón destrozado. Las agresoras, tan seguras de su poder, no tenían idea de que su cruel espectáculo estaba siendo documentado, no solo por mí, sino por el mundo. El cambio de nuestro destino estaba a punto de suceder, y con él, el fin de su impunidad. La presencia de los testigos, y sobre todo, la intervención del oficial Carlos Martínez, cambiaron el rumbo de aquel fatídico cumpleaños en el parque hundido. Al ver la agresión física de Fernanda Domínguez contra mí, Ana Cristina, al ver a mi Sofía en el suelo, sangrando y en medio de una crisis desgarradora, el oficial actuó con una velocidad que jamás olvidaré. Fue como si el universo, por fin, pusiera un alto a la barbarie. Si te ha gustado cómo la justicia empieza a tomar su curso, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos anima a seguir compartiendo estas historias. En cuestión de minutos, se escuchó el ulular de las sirenas. Varias patrullas de la policía llegaron al parque, rompiendo la tensión insoportable con su presencia imponente. El caos se tornó en orden forzado. El pánico de las agresoras se hizo palpable. Sin dudarlo, los agentes procedieron. Fernanda Domínguez, la que me había jalado del cabello y gritado con tanto desprecio, fue arrestada en el acto por agresión. La vi esposada, su rostro transformado de furia a una incredulidad petrificada, mientras la ponían bajo custodia policial. Una parte de mi alma, esa que había estado gritando en silencio, sintió un alivio vertiginoso. Pero la justicia no se detuvo ahí. Otras 5 madres, las que habían participado más activamente en la violencia verbal y física, entre ellas Elena Ramírez y Patricia López,
También fueron detenidas para interrogación. Sus rostros, antes llenos de burla y superioridad, ahora mostraban miedo. Las 15 madres restantes, esas que habían coreado los insultos y pateado nuestras cosas, fueron identificadas por sus nombres y datos, entre ellas Verónica Sáenz y Rocío García. Creían que saldrían impunes, que el poder de su círculo social las protegería. Qué equivocadas estaban. Mientras los oficiales hacían su trabajo, una ambulancia llegó por Sofía. Mi pequeña, en un estado de shock profundo por la crisis severa, fue trasladada de inmediato para recibir atención médica y ser estabilizada. Su llanto seguía siendo desgarrador, pero al menos ahora estaba a salvo, lejos de la maldad. Sentía un leve respiro, una pequeña luz de esperanza, al ver que la justicia, con sus sirenas y sus esposas, finalmente comenzaba a actuar. El fin de la impunidad de aquellas mujeres arrogantes había llegado, y con él, el inicio de la sanación para mi hija y para mí. Esa misma noche, la del 18 de mayo, mientras el trauma aún me oprimía el pecho, y Sofía, mi pequeña de 6 años con TEA nivel 3, se recuperaba lentamente de la crisis severa en la ambulancia, algo extraordinario y aterrador a la vez comenzaba a gestarse en la Ciudad de México. La historia de la crueldad de Fernanda Domínguez y su grupo en el Parque Hundido no se quedó encerrada en los recuerdos dolorosos de los presentes. Lo que no sabían esas madres, en su arrogancia, era que sus actos de barbarie habían sido grabados, no solo por padres indignados, sino por ojos expertos, y el universo, en su infinita sabiduría, puso a una reportera, Laura Gómez, en el lugar exacto y en el momento preciso. No te quedes sin ver más de nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Guerreras por la Inclusión, Facebook Madres Atípicas MX, para estar al día con todas las novedades y otras historias inspiradoras. A las 8 de la noche, el reloj marcaba la hora del noticiero estelar. Yo, Ana Cristina Rojas, estaba en el hospital, aferrada a la mano de mi hija, cuando el mundo de afuera explotó. Los videos que habíamos recolectado, esas pruebas irrefutables de la humillación, la agresión y la violencia, fueron transmitidos en telediario. Recuerdo ver la pantalla, borrosa por mis propias lágrimas y el cansancio. Pero cada imagen se clavaba como un puñal en mi memoria. Ahí estaba Sofía, mi dulce Sofía, en su vestido de cumpleaños, corriendo feliz hacia los globos, solo para ser empujada, humillada, mientras el pastel de sus sueños terminaba en el suelo. Y luego, mi propia imagen, siendo empujada y jalada del cabello por Fernanda Domínguez, su rostro desfigurado por la ira, mientras Sofía gritaba en el piso. Era como revivir la pesadilla, pero esta vez millones de ojos la estaban viendo conmigo. La indignación fue inmediata, una oleada gigante que se levantó de cada hogar, de cada rincón de la Ciudad de México y del país entero. La gente no podía creer lo que veía. La crueldad, la falta de humanidad, el desprecio por una niña indefensa y su madre, en un parque público, el día de su cumpleaños. El video, con su crudeza y su dolor, se esparció como pólvora. En cuestión de horas, el hashtag se convirtió en tendencia nacional: Lady Parque del Valle. Ese era el apodo con el que la gente bautizó a Fernanda Domínguez, y ese apodo se volvió un símbolo de su vergüenza, un grito de justicia que resonaba en cada rincón digital. La rabia se amplificó exponencialmente cuando se reveló la identidad de Fernanda. Ella no era una ciudadana común. Era la esposa de un prominente diputado, el señor Ricardo Solís. Esa revelación no hizo más que avivar la llama de la furia pública. La gente no solo estaba indignada por la agresión, sino por la hipocresía, por la sensación de impunidad que a menudo rodea a las personas con poder. ¿Cómo la esposa de un representante del pueblo podía actuar con tanta brutalidad, con tanta discriminación, contra los ciudadanos que su esposo juraba proteger? La contradicción era inmensa, insoportable. Los números eran de locura. En tan solo
45 millones de personas que vieron la verdad, que se conmovieron con la inocencia herida de Sofía, que se solidarizaron con mi lucha de madre. Los comentarios, los mensajes de apoyo, las cadenas de oración, todo inundaba las redes sociales. Se generó un debate nacional sobre la inclusión, la discriminación y la justicia social en México. El Parque Hundido, que había sido el escenario de nuestra humillación, se convirtió en el epicentro de esta conversación, en un símbolo de la lucha por el respeto a los niños neurodivergentes. Me sentía abrumada, exhausta, pero también extrañamente fortalecida. Cada comentario de apoyo, cada me gusta, cada compartido era un bálsamo para mi alma herida. Eran las voces de miles de madres y padres atípicos que se sentían identificados, que habían sufrido en silencio, que por fin veían su dolor reflejado y validado. Era la validación de que Sofía no era un monstruo, ni una niña enferma, ni una retrasada. Ella era una niña, con sus propias formas de explorar el mundo, con su amor incondicional, y merecía el mismo respeto que cualquier otro niño. La explosión mediática fue tan brutal como los golpes que recibimos en el parque. La reputación de Fernanda Domínguez, la esposa del diputado, fue pulverizada en cuestión de horas. Los memes, las críticas, las denuncias se multiplicaban sin control. De ser una mujer influyente y respetada en su círculo, pasó a ser Vina Lady Parque del Valle, el rostro de la intolerancia y la crueldad. Y yo, Ana Cristina, la madre que había sido pisoteada, me convertí, sin quererlo, en la voz de la justicia, en el estandarte de la dignidad para los niños neurodivergentes. Mientras Sofía se recuperaba lentamente, yo sentía como una nueva fuerza nacía en mí. La vergüenza se había disipado, reemplazada por una rabia justa y una determinación inquebrantable. Ya no estaba sola. El pueblo estaba con Sofía, el pueblo estaba conmigo. Y ese apoyo masivo era el arma más poderosa en esta guerra por la dignidad. La impunidad, que parecía inquebrantable para gente como Fernanda Domínguez, estaba a punto de desmoronarse. El siguiente paso ya no sería una conversación, sino una confrontación legal, con el peso de la opinión pública y la justicia a nuestro favor. La historia de Sofía y la mía ya no era solo nuestra, era la historia de un país que decía, ¡ya basta! La explosión mediática, como les conté, fue un huracán. Lady Parque del Valle se convirtió en el grito de un pueblo indignado. Pero lo que me llenó de una determinación férrea, a mí, Ana Cristina Rojas, no fue solo el apoyo masivo, sino la certeza de que la justicia tenía que trascender la pantalla. La humillación, la agresión física, el daño emocional a mi hija Sofía, de 6 años, no podían quedar impunes solo con la condena social. Sabía que la batalla legal sería dura, pero con la verdad de nuestro lado y la fuerza de la opinión pública, estaba lista para lo que viniera. Para conocer más sobre los derechos de las familias neurodivergentes y cómo actuar ante situaciones de discriminación, visita nuestro sitio web www.sitioejemplo.com. La información es poder. Mis abogados, el licenciado Miguel Ángel Soto, la licenciada Patricia Morales y el licenciado Javier Ramos, esos 3 ángeles que se aparecieron en el Parque Hundido, se convirtieron en mi ejército legal. Ellos, con una pasión que igualaba la mía, se encargaron de traducir toda esa rabia, todo ese dolor, en acciones legales contundentes. La evidencia era abrumadora. Los videos grabados por los testigos, los testimonios de los padres, el reporte policial, la cobertura mediática. Nadie podía negar lo que había sucedido ese 18 de mayo en la Ciudad de México. El proceso legal fue desgastante, como subir una montaña escarpada con el corazón en la garganta. Pero cada vez que recordaba el rostro de mi Sofía, raspada y en crisis en el suelo del parque, mi fuerza se multiplicaba. La primera victoria, la más simbólica y contundente, fue la condena a Fernanda Domínguez, la mujer que me empujó, que me jaló del cabello y que gritó que mi hija era un monstruo. Enfrentó las consecuencias de sus actos ante la ley. El juez, con el peso de la evidencia en sus manos,
La sentenció a 6 meses. Un exiguo castigo para el daño que causó, sí, pero un mensaje poderoso. La impunidad no reinaría en el parque hundido. La esposa del diputado, la mujer que se creía intocable, acabó tras las rejas. Pero mi lucha no terminó con Fernanda. Ella no actuó sola. Había un grupo de madres, un coro de voces cómplices que corearon el desprecio, que patearon nuestras pertenencias, que humillaron a mi hija. Mis abogados actuaron sin piedad. 10 de esas madres, sí, imaginen el impacto. Madres de familia, con vidas acomodadas en la colonia del Valle, enfrentando cargos criminales por su participación en la agresión a mi Sofía. Y la ley fue implacable. 5 de ellas, entre ellas Sandra Ríos y Marta Ortiz, vieron cómo su vida cambiaba para siempre. Pues, esa marca, esa mancha en su récord, es algo que no se borra fácilmente, una consecuencia permanente de su crueldad. Además de las acciones penales, mi equipo legal desató una verdadera avalancha de demandas civiles. No solo buscábamos castigo, buscábamos reparación, buscábamos un mensaje claro de que la dignidad de un niño, especialmente un niño neurodivergente, no tiene precio, y su violación tendría un costo muy alto. Presenté, una por cada una de las madres que participaron activamente en la humillación y la violencia. Los abogados Miguel Ángel Soto, Patricia Morales y Javier Ramos trabajaron incansablemente, presentando pruebas, testimonios, informes psicológicos del trauma que Sofía había sufrido. Y una a una. El monto total de las compensaciones ascendió a 4,5 millones de pesos. Era una cifra abrumadora, un golpe devastador para las finanzas de esas mujeres que habían menospreciado la ley, la humanidad y la dignidad de mi hija. Dinero que, aunque nunca podría borrar el dolor de ese día, representaba la victoria de la justicia, la confirmación de que sus acciones tenían un precio, y un alto precio. Recuerdo la emoción cuando mis abogados me llamaron para darme la noticia de la última victoria civil. Sentí un torrente de alivio, de orgullo, de una profunda tristeza mezclada con la satisfacción. Pensé en mi Sofía, en sus ojos inocentes, en su alegría al girar con un globo. Y supe que todo el esfuerzo, todo el dolor, había valido la pena. No era una venganza personal, no era regodeo, era justicia. Era demostrar que en esta Ciudad de México nadie está por encima de la ley, ni siquiera la esposa de un diputado, ni un grupo de madres influyentes que creían tener el derecho de pisotear a quien consideraran diferente. La ley había actuado, con su lentitud y sus complejidades, pero había actuado. Las consecuencias eran claras. Una mujer en la cárcel, otras con antecedentes penales, y un grupo significativo de ellas con una deuda millonaria por su crueldad. Este capítulo de mi vida, esta guerra de madres como la llamé, demostró que la fuerza de una madre guerrera, combinada con la verdad y el apoyo adecuado, puede derribar muros, puede hacer que hasta los más poderosos rindan cuentas. Y eso, para mí, era la mayor victoria. El camino aún no terminaba, pero la senda de la justicia ya estaba pavimentada. La vida de Fernanda Domínguez, la mujer que me había gritado con desprecio, que había empujado a mi hija, que había orquestado el linchamiento en el parque hundido, se desmoronó por completo, y no poco a poco, sino con la furia de un terremoto devastador. Después de mi incansable lucha, después de que la verdad saliera a la luz y la justicia empezara a obrar, su mundo, construido sobre la arrogancia y la hipocresía, se vino abajo de la manera más pública y dolorosa. Era la prueba de que el odio tiene un precio, y ella estaba a punto de pagarlo en su totalidad, no solo con dinero o con unos meses de prisión, sino con su vida misma. Si esta historia te ha inspirado a luchar por la justicia, a no callar ante la discriminación, considera unirte a nuestra comunidad de apoyo en Facebook, donde compartimos experiencias, brindamos fuerza y recordamos que, como madres, nuestra voz es un arma poderosa. Te esperamos. Juntas,
podemos construir un mundo más inclusivo y empático para nuestros hijos. La primera estocada a su vida personal llegó de donde menos lo esperaría, o quizás de donde más le dolería en su fachada social. Su esposo, el prominente diputado Ricardo Solís, un hombre que siempre había cuidado su imagen pública por encima de todo, no dudó. Pidió el divorcio públicamente, sin sutilezas, para desvincularse por completo del escándalo monumental que Fernanda había provocado. De un día para otro, la mujer que se jactaba de su posición, de su apellido, se encontró sola, repudiada por el hombre que le había dado su estatus, su apellido y su supuesto poder. Él, que era una figura pública, no podía permitirse la sombra de una esposa agresora y discriminadora. Fue un golpe devastador para su orgullo, para su imagen, para todo lo que ella valoraba en la sociedad. Pero el derrumbe de su vida no se detuvo ahí. Su conducta, su explosión de violencia contra una madre y su hija con discapacidad, fue considerada inapropiada, no solo por la sociedad, sino por los tribunales. Fernanda perdió la custodia de sus propios hijos. Sí, la mujer que había gritado «controle a su monstruo» y que había empujado a la mía, ahora veía cómo le arrebataban lo más preciado, aquello que se supone que defendía con uñas y dientes. El karma, con su ironía macabra, le devolvía el golpe donde más dolía, en su maternidad, en su rol, en lo que creía ser su derecho inalienable. Imaginen el dolor, la desesperación, la culpa que debió sentir, la misma culpa que había intentado infligirme a mí y a Sofía. La humillación pública se extendió a cada rincón de su existencia. Fernanda, que había hecho de la exclusividad su bandera, descubrió que ahora ella era la excluida. Fue vetada, y con ella sus hijos, de todos los colegios privados de prestigio en la Ciudad de México. Esos círculos sociales elitistas que ella tanto defendía, que la habían acogido en su burbuja de privilegios, ahora le cerraban sus puertas en la cara. Sus propios hijos, los que quedaban, no podían asistir a las escuelas a las que ella los había destinado, todo por la irresponsabilidad y la crueldad de su madre. La Colonia del Valle, ese barrio que tanto amaba y donde se sentía superior, se convirtió en una prisión de miradas y cuchicheos. La presión mediática y el escrutinio social fueron tan asfixiantes que Fernanda se vio obligada a mudarse, a huir, a esconderse del fantasma de un Lady Parque del Valle que la perseguía a cada paso. El peso de todo esto fue insoportable. Las noticias hablaban de una depresión y ansiedad severas que la consumían. La mujer que antes rebosaba de prepotencia, ahora estaba sumida en un abismo de desesperación. Me enteré de que su estado era tan grave que se le impuso terapia psiquiátrica obligatoria. Lo que Fernanda hizo con Ana Cristina y Sofía, el destino se lo devolvió multiplicado. Quiso borrar la alegría del cumpleaños de mi hija y terminó viendo su propia vida, su reputación, su familia y su estabilidad mental hecha añicos. Su caída no fue solo un castigo, fue una lección brutal y pública sobre las consecuencias de la discriminación, la prepotencia y la falta de empatía. Fue la justicia poética en su máxima expresión, un recordatorio de que nadie está por encima del amor y la dignidad de un niño, y de que una madre guerrera no se detiene ante nada para defender a su hijo. Su vida se derrumbó, y en esas ruinas, la esperanza para mi Sofía, y para todas las Sofías del mundo, comenzó a florecer con una fuerza imparable. Solo unas semanas después de aquel día infernal en el parque hundido, de la humillación, los gritos y la sangre de mi hija, Sofía Rojas tuvo su verdadera fiesta de cumpleaños. La justicia legal había comenzado a desmoronar el mundo de Fernanda Domínguez y sus cómplices, pero el corazón de mi pequeña, el alma de mi guerrera, necesitaba algo más. Necesitaba una reivindicación que fuera más allá de los tribunales, una celebración que borrara el trauma con amor puro y desbordante. Y así, con una ola de solidaridad que nos abrumó, yo, Ana Cristina, decidí que la revancha dulce se serviría en el mismo lugar donde nos habían intentado pisotear, transformando la vergüenza
en un festival de alegría. ¿Te gustaría apoyar iniciativas de inclusión para niños neurodivergentes? Considera hacer una donación a nuestra causa. Cada pequeño gesto, cada ayuda, es una semilla de esperanza que crece en un mundo más empático y accesible. Tu apoyo nos permite seguir creando espacios donde la diferencia se celebra y donde cada niño, como mi Sofía, puede brillar con toda su intensidad. El 1 de junio, el Parque Hundido, que antes había sido el escenario de nuestra pesadilla, se transformó. Y no solo en un lugar de fiesta, sino en un símbolo de esperanza, un templo de inclusión. Con el permiso del gobierno de la Ciudad de México y una coordinación impecable con las autoridades del parque, organizamos una mega fiesta, la Fiesta de la Inclusión para Sofía, en el mismo lugar exacto donde nos habían atacado. Pero esta vez, todo era diferente. La planificación no duró 2 meses, sino que fue el resultado de una fuerza colectiva que se activó en cuestión de días. El eco de los gritos de Fernanda Domínguez fue reemplazado por la promesa de miles de voces que clamaban por un futuro mejor. La convocatoria fue masiva, conmovedora. Invitamos a 500 niños, la mitad de ellos, 200, eran niños con alguna discapacidad. Había pequeños con TEA, niños en sillas de ruedas, pequeños con síndrome de Down y muchos otros con diversas necesidades especiales. Y junto a ellos, 300 niños neurotípicos que, con la curiosidad y la alegría propias de su edad, se mezclaban, jugaban, reían, derribando barreras invisibles con la simple magia de la interacción. El parque estaba inundado de globos de colores, de música que sonaba a felicidad, de risas contagiosas y de una energía vibrante de aceptación y amor. Era un espectáculo hermoso. Un sueño hecho realidad que contrastaba, de forma brutal y gloriosa, con la crueldad que habíamos vivido semanas antes. La historia de Sofía y la viralización del video en Telediario habían tocado el corazón de México y del mundo. De repente, las empresas que antes permanecían ajenas a la discriminación, ahora clamaban por apoyar. Patrocinadores de primer nivel se sumaron con entusiasmo y sin dudarlo. El parque estaba decorado no solo con nuestros pocos adornos destrozados que habíamos logrado rescatar, sino con nuevas y vibrantes decoraciones, adaptadas sensorialmente para asegurar que cada niño se sintiera cómodo y feliz. Hubo payasos, magos, juegos inclusivos, talleres sensoriales, todo pensado para que cada invitado tuviera una experiencia maravillosa. Y en el centro de todo, un pastel gigante, sin gluten ni caseína, un símbolo de que en esta fiesta la inclusión era la protagonista y cada detalle importaba. Las donaciones y muestras de cariño que recibimos fueron abrumadoras, un torrente de generosidad que me hizo llorar de gratitud. La empresa Disney, conmovida por la historia de Sofía, nos sorprendió con un viaje completo para mi hija y para mí, con todos los gastos pagados, a sus parques. Mi Sofía, mi pequeña princesa, iría a conocer la magia de Disney. Además, recibimos 800,000 pesos en juguetes y material didáctico, una cantidad tan inmensa que nos permitió no solo llenar de alegría a Sofía, sino también compartir con otras fundaciones y organizaciones que apoyan a niños con discapacidad. Un benefactor anónimo cubrió terapias gratuitas para Sofía por 2 años, garantizando su desarrollo y bienestar a largo plazo. Y por supuesto, mi hija recibió un iPad nuevo con aplicaciones especiales, diseñado para facilitar su comunicación y aprendizaje, un regalo de la tecnología al servicio de la inclusión. Cada uno de estos gestos era una bofetada a la mezquindad de Fernanda, una prueba irrefutable de que, por cada corazón oscuro, hay miles que laten con amor. Y mientras la alegría inundaba el parque hundido, mientras mi pequeña Sofía, con sus gritos de felicidad y sus carreras en círculos, se convertía en la reina de su propia historia, la ironía del destino se cernía sobre Fernanda Domínguez. Bajo arresto domiciliario, confinada en lo que quedaba de su vida de lujos, tuvo que ver, desde la pantalla de su televisor,
o desde algún rincón oculto de las redes sociales, cómo la pequeña a la que había llamado monstruo y enferma se convertía en un faro de esperanza. Tuvo que presenciar cómo Sofía, la niña que según ella había arruinado su fiesta, ahora era el símbolo viviente de la inclusión en la Ciudad de México, celebrada por cientos, patrocinada por grandes marcas y amada por miles. Fue la revancha más dulce que una madre guerrera podría desear. No se trató de violencia, ni de odio, sino de una victoria rotunda del amor, la empatía y la resiliencia sobre la crueldad y la discriminación. Mi hija, que había sido expulsada y humillada, ahora era la niña más querida del Parque Hundido, un testimonio viviente de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Y en cada sonrisa de Sofía, en cada globo que mordía con felicidad, en cada abrazo que daba, yo, Ana Cristina, sentía que habíamos ganado la guerra, no solo por nosotras, sino por todos aquellos que sueñan con un mundo donde la diferencia es celebrada, no castigada. Hoy, cuando camino por el Parque Hundido, el mismo lugar donde un día mi corazón se rompió en 1000 pedazos, lo hago con la frente en alto y el alma en paz. Ya no hay gritos de odio, solo risas y el suave murmullo de niños jugando. Gracias a esa batalla que libramos, ese parque en la colonia del Valle de la Ciudad de México se ha transformado. Mi hija, Sofía, mi pequeña guerrera de 6 años que fue humillada, ahora es la luz que ilumina este espacio. Es el símbolo de inclusión que tanto necesitábamos. ¿Qué mensaje de apoyo le dejarías a Ana Cristina y Sofía después de escuchar esta historia tan poderosa? Comparte tu voz en los comentarios. Cada palabra de aliento es un recordatorio de que no estamos solas en esta lucha. El Parque Hundido, ese escenario de nuestra pesadilla, ahora es oficialmente una zona de inclusión. Imagínense, hay pictogramas y adaptaciones por todas partes, rincones diseñados con cariño para que cada niño, sin importar sus necesidades, pueda jugar, explorar y ser feliz. Cada mes se celebra un festival inclusivo, un derroche de alegría donde todos los niños pueden ser ellos mismos, sin juicios, sin barreras. Es el sueño de cualquier madre atípica hecho realidad, un legado que Sofía dejó con su valentía. Mi Sofía hoy es una niña feliz. Continúa con sus terapias, explorando el mundo con su iPad nuevo, que ahora está lleno de aplicaciones especiales para su comunicación. Sus gritos de alegría, sus carreras en círculos, sus abrazos cariñosos, ya no son motivo de burla, sino de celebración. Ella es la prueba viviente de que la luz siempre encuentra su camino, incluso después de la oscuridad más profunda. Y mientras Sofía florece, la vida ha puesto a cada quien en su lugar. Fernanda Domínguez, la mujer que con tanto desprecio quiso arruinar el cumpleaños de mi hija, sigue bajo terapia psiquiátrica obligatoria. Las consecuencias de sus actos la persiguen sin descanso, un recordatorio constante de que la crueldad nunca sale gratis. Ella quiso enseñarnos una lección de normalidad y terminó aprendiendo una de humildad y arrepentimiento. Esta es mi historia, la de Ana Cristina, una madre que se negó a ver a su hija ser pisoteada. La historia de cómo el amor maternal y la lucha por la dignidad pueden derribar cualquier barrera. Quisieron arruinarle el cumpleaños a mi Sofía, la empujaron, la hicieron sangrar, tiraron su pastel, pero le arruinamos la vida a ellas. Una está en prisión, 10 tienen antecedentes penales, y mi hija, mi dulce Sofía, es ahora la niña más querida del Parque Hundido. Nunca subestimen el poder de una madre guerrera. Nunca.